Hola, buenas tardes. Muy buenas a todos. Ya estamos aquí de vuelta del verano. En primer lugar y siempre, por favor, si no os importa, confirmarme por el chat si se escucha correctamente mi voz y se ve correctamente la pantalla que deberíamos tener actualmente con pues lo que es el título o lo que vamos a dar en el día de hoy. Vale, me comentan que se escucha y se ve correcto. Gracias, Antonio. Gracias, Javier. Perfecto, José Ignacio. Gracias a todos por, por confirmármelo, porque es lo más importante inicialmente. Bueno, son las 5. Mi nombre es Ángel Cotera, especialista en mercados y de análisis técnico de VA Trader. Y bueno, empezamos el nuevo curso, como digo yo. Vamos a esperar un par de minutitos a que se nos unan todos los que han apuntado, todos los asistentes, que ya van entrando ahora de manera mucho más rápida y fluida. Y mientras tanto, nada, pues comentaros lo que estaba diciendo, ¿no? Vuelta de verano, empezamos como para mí esto un nuevo curso, es decir, mm, estos webinarios los iremos impartiendo mensualmente y bueno, voy a aprovechar porque sobre todo ya veis el título del webinario Vuelta del Verano, ¿qué podemos esperar de aquí al fin de año desde el punto de vista del análisis técnico? En primer lugar, como podréis observar durante muchísimos años, ¿no? Todas las previsiones son fallidas en la mayoría de las veces, todo lo que se prevé al final no se da. Es decir, ni mucho menos eso de prever o estimar es fácil, ni mucho menos. Es decir, es que no es que sea ni fácil ni difícil, es imposible. La cuestión es tener herramientas que nos faciliten tomas de decisiones o que nos puedan, por lo menos, mm, que nos pille con el pie cambiado o que nos hagan perder más rentabilidad de la que es necesaria, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí vamos a hacer es una interpretación del mercado a través del análisis técnico de los índices generales para ver qué hemos hecho en este verano y dónde o qué pueden hacer en el transcurso de lo que queda hasta final de año. Como digo, es mi interpretación de este análisis técnico. Lo que vamos a poner para adelantar, eso sí, es el disclaimer que como, bueno, pues ya sabéis, tenemos que lógicamente publicar para que tengamos en cuenta que nosotros pues, no hacemos ni recomendaciones ni asesoramientos, simplemente, bueno, pues en mi caso concreto, como os digo, voy a interpretar el precio que marcan todos estos índices a lo largo de este verano y que formación o información de patrones, de figuras, que al final detrás de eso está el comportamiento humano y en definitiva quizá es lo más importante porque es el que toma esas decisiones a través de distintos canales, ya sea canales financieros retail, canales financieros institucionales, canales financieros mm, eh, mm, propios, de autocartera, es decir, todos esos canales que lo que hacen es que los valores que veamos estén cotizando al alza o a la baja, ¿no? Y por lo tanto, como digo, esto va a ser, a mí siempre que doy estos webinarios, me gusta que sea un poco didáctico, es decir, siempre que todo se puede aprender, yo voy a ir bastante a lo sencillo, pero no por ello menos importante, al revés, para mi modo de ver hay quizá demasiado floripendio, demasiada eh, datos o cosas que se forman para tomar decisiones que a veces quizá lo que hacen es eso, borronarte un poquito la visión real o la visión que el mercado tiene. Hoy vamos a tomar el precio con velas y poquito más, un poquito más. Comentaba que vamos a, dentro del webinario ponía los pasos, pues también ver soportes y resistencias más o menos claves. Importante para que vayamos sabiendo, es importante cada uno de nosotros, que es lo más importante, cómo pensamos en nuestra cartera de valores, en nuestras posiciones, si son medio largo placistas o medio placistas solo o cortoplacistas, porque de ahí hay que tomar unas u otras referencias y saber que asumimos más o menos riesgos, ¿vale? Eso es importantísimo.
Y entonces, bueno, pues vamos a ir viendo esos soportes de resistencias. También a lo mejor añadimos un solo indicador por si nos ayudan algo. Y como son todos los índices, voy a ver si nos da, yo creo que nos da tiempo, a lo mejor voy a alguno más rápido. Me gustaría saber, porque vosotros ahora me lo ponéis en el chat y yo con el ojo izquierdo voy a ir viéndolo, y qué índices quizá le dais más importante o estáis más invertidos o os interesa más, qué índices para del orden, yo voy a dar Europa, lógicamente voy a incluir el FTSE inglés por la City londinense y su figura económica global. Y luego voy a dar también algo asiático y por supuesto Estados Unidos. Y bueno, al final también os voy a marcar un índice que se ha creado, pero que actualmente, y todo esto en el análisis técnico viene reflejado, es amplitud de mercado, que es el de las 7 magníficas, formando un índice en el que cotizan y que, bueno, pues tendremos que tenerle, bueno, no tendremos, tenemos y hemos tenido que tenerle en cuenta en base a que en muchas ocasiones la formación incluso de Nvidia con su capitalización ha hecho mover un índice como el Nasdaq 100, ¿no? O ha ido a la par, ¿vale? Entonces, bueno, pues como digo, me vais poniendo el índice para yo tenerlo claro y lo vamos viendo. Gracias, Joan, gracias, Antonio, por ir viendo. IBEX, Nasdaq, Xmeu de Europa, el S&P 500, vale, me va pensionando, tal. Pues sin más demora, en primer lugar lo que vamos a ver, si no os parece mal, es el gráfico mensual de cada uno de estos índices. Quiero que me digáis si se ve el gráfico bien, ¿vale? Vamos a empezar a Europa y vamos a empezar a Alemania. Gráfico mensual. Y donde veáis este circulito es nuestro verano azul, ¿vale? Nuestro veranito azul. Y empezamos por lo básico, como digo, y son cosas que hay que ir teniendo en cuenta. Aunque tenemos este verano, vemos que de abril a mayo, en abril, velón bajista, donde lo vais a ver en mensual, ¿de acuerdo? Esto es un mes. Si veis la diferencia entre mensual, un segundito que me están poniendo aquí algo, esperar. Un segundito, porque estoy en mesa, estábamos trabajando y voy a comentar con compañero. Nacho Aragonés está hablándome por Bloomberg. Vale, un momentito. Vale, seguimos. En azul, las 3 velas de verano, como digo, pero que yo os he marcado un hueco alcista después de este 20 entre mínimo y máximo 21% en el mes de abril. Acordaros, TRAN, estamos en era TRAN. Y bueno, pues aquí lo que nos interesa es qué nos ha hecho. Bueno, pues realmente el DAX vemos que después de esta vela muy buena, ¿de acuerdo? Pues tenemos un doji, que un doji le llamamos en que ni fu ni fa, porque está ahí, se ha quedado en el medio, ¿vale? Casi sin figura, casi sin vela. Otro doji que importante en estas cosas, muy importante, tanto en estas velas como en cualquiera, ¿vale? Pero en estas de largo plazo es mínimo de mayo, en este caso nuestras velas, mínimo de junio, mínimo de julio superior, máximo y máximo superior, pero en el mes de agosto ya el máximo ha sido inferior y el mínimo ha sido inferior. Bueno, y además ahí se ha quedado en ese máximo. Vale, perfecto. Esto mensualmente, para que veamos lo que ha hecho en el mes. Es decir, se ha girado un poco y está haciendo ahora mínimos mensuales. Esto es largo plazo. Ver que tendencia de fondo alcista. Vale, vamos a CAC 40, Alemania. Vamos a poner el mensual. Esto es lo que vendrá luego en el diario. Vale, mensual. Totalmente diferente. Un mercado que desde el 2024 hace máximos y que a principio de este año hace un techo. Es decir, no es capaz de superar los máximos anteriores del año pasado y por lo tanto se nos va para abajo un poco. Vale, vela de abril, como hemos visto, y estos meses. ¿Qué nos hace? Teniendo en cuenta que no es como la anterior, que los máximos están muy cercanos, sino que los máximos aquí están alejados, está como formando un lateral, ¿de acuerdo? Formando un lateral que veremos en espacios temporales inferiores, pero que nos hace pensar, bueno, que habría que trabajar el lateral. Este ya, aunque viene con tendencia alcista, ahora mismo no es alcista, porque este movimiento de este mínimo, este máximo y este vuelta hacia atrás es un lateral, incluso mensualmente desde el mes de mayo, ¿vale? Desde este mes, abril,
lo saca, pero vemos cómo el cierre de abril del mes es 7.593 en la parte alta, porque se recupera esto, la volatilidad Trump, y bueno, de aranceles, y aquí se queda lateralizado, que es como está. Bien, vamos a, en este caso, estamos en el Eurostock 50. Para ver Eurostock 50, 50 compañías más importantes del Eurostock, vemos los meses junio, julio y agosto, el veranito que hemos dicho, el veranito que ya venía anticipado después de estos dos máximos, de esta vela buena en mayo, pero que vemos que aquí los máximos y mínimos no son constantemente alcistas ni bajistas, o sea, ni hacia arriba, eso tenerlo muy en cuenta en general en las tendencias, sino que, bueno, este se queda entre medias del anterior, aquí hace un máximo y un mínimo ascendente en el mes de julio y agosto hace un máximo ascendente y un mínimo también. Se queda en un doji. Doji sí es la palabra técnica, pero es de indecisión. Es decir, el mercado se encuentra indeciso, no tiene una tendencia definida, ya que no cierra como aquí en la parte alta de la vela o por aquí en la parte baja, bajista, ¿vale? Entonces, bueno, veremos a ver qué nos define en otro mercado lateral como el de París y vemos que la vela actual de Alemania vemos que está perdiendo el mínimo de agosto y se está volviendo, aunque quedan 15 días. Dato importante, porque yo, según me pasa la cabeza, os lo voy a ir diciendo. Este es el Eurostock 600, ¿vale? Eurostock 600 lo que tiene es la característica de que a principio de año había roto los máximos, vuelven a abrirlo, pierde, recupera y también lateraliza. 600 valores, mucho más representativo de toda Europa, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, la lateralidad existe igual, muy parecida, y la incertidumbre de poder con los máximos anteriores sigue, porque este mínimo también es descendente, es inferior al anterior y el máximo es superior. Vamos a ver qué nos está desarrollando de momento justo, totalmente indeciso en el mes de septiembre, el Eurostock 600, ¿vale? Indeciso y sin definición. Lo que iba a decir, viernes próximo, estamos a 17, 18, 19 de septiembre, vencimiento trimestral de septiembre de derivados, producto de futuro. Muy, muy importante este vencimiento trimestral. Hay que ver dónde se rolan estas posiciones y estar muy atento que el mercado la semana que viene puede cambiar por completo después del vencimiento, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver lo que tenemos. Este es FTSE, este es Londres. Londres, como veis, el mes muy bueno. Aquí veis la diferencia, lógicamente, de no lateralidad, sino pauta correctiva con un subabril, pero la vela, si veis la mecha de abajo, la deja mucho más abajo. Y sin embargo, bueno, pues luego ya, lógicamente, recupera, incluso los mínimos nos llegan a lo que cerró del 8,494 y vemos cómo es capaz mes a mes, en el mes de julio sobre todo, de romper los máximos anteriores que había tenido en marzo, de consolidarse y de estar actualmente por encima. Esto nos viene muy bien por la referencia que nos deja la ruptura del máximo 8,908. Esa ruptura nos viene muy bien. Vamos a ver, un momentito. ¿Se me escucha bien? Vale, correctamente, perfecto. Vale, es que había visto un comentario raro. Vale, perfecto. Entonces, bueno, ahora mismo vemos esta vela, que es la actual, y está un poquito ahora con el doji como estaba, como decíamos, el Eurostoxx 600. Esto es Inglaterra y vemos claramente que Inglaterra se ha comportado bastante mejor que el CAC 40, por supuesto, que es el quizá más castigado, y que el Eurostoxx 600. Y no que el DAX, que quizá el DAX, vemos aquí cómo ha corregido porque ha tocado ahí, pero es que el máximo del DAX es de julio, lo acaba de realizar, ¿vale? Es muy cercano. Bien, dicho esto, velas que trabajo, Heikin Ashi, vemos la fortaleza de los valores, es decir, me cierra los huecos, por supuesto, pero lo que vemos es todo, como digo yo, cartucho de dinamita con vela por arriba, esto es alcista y vemos cómo el desarrollo es muy alcista hasta en el mes de agosto que genera un doji y ahora a ver qué pasa porque como decíamos el mínimo está girándose, ¿vale? En el CAC 40 lo podríamos ver igual
pero claro, es un lateral, vemos la fuerza que tiene y vemos los dojis que se genera, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ir a nuestro IBEX 35, que veo que dentro de lo que en Europa es el más seguido por los asistentes. Y bueno, no podemos quejarnos ni mucho menos, evidentemente tenemos el mes de junio, aparte ya vemos que es de los índices. En este me frenaré un poquito, vemos que en Heikin Ashi, por ejemplo, que lo vamos aquí, es muy alcista. Muy alcista quiere decir que hay muchas velas, tipo, como digo yo, cartucho dinamita con el cartucho y la mecha para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, todos los meses consecutivos, incluso este último vigente a día de hoy en un 15.040 que está actualmente, pero la vela se mantiene ahí. Y fijaros que, salvo esta vela, en octubre del 2023, lo demás, desde terminar el 22 tan bajista para todos, pues ha sido claramente, o bueno, sobradamente alcista, ¿no? En nuestro mercado que deberíamos tener, bueno, no tener en cuenta, sino que a mí ya que lo seguís más, bueno, pues si os pongo un poco lo que viene haciendo en su historia, porque aquí hay dos cosas, este IBEX 35 es el IBEX 35 sin dividendo. Entonces, pues lógicamente tenemos 2008 a partir de 2007 y este ya es 2008 de la crisis financiera y vemos los máximos que se están más o menos acercando. Estos son zonas. Cuando os pinte zonas, o sea, aquí os ponga un nivel, también os lo comento, quizá a lo mejor en los diarios y tal, puede ser si tenemos que ser más finos, pero son zonas, ahí nadie puede, son zonas donde lo que voy siempre, la vela lo que significa es compra o venta, dinero de entrada o dinero de salida, y por lo tanto aquí muchos de los inversores, aunque ha pasado demasiado tiempo quizá, pero estarían a lo mejor posicionados a muy largo plazo y pueden deshacer posiciones, ¿no? Entonces, dicho eso, volvemos a nuestro gráfico mensual en el IBEX 35 y bueno, pues la verdad es que en el gráfico mensual normal vemos lo que hay que tener más en cuenta, mínimo de ahora ascendente y eso sí, el máximo, los 3 o los 4 ascendentes del verano y nos quedamos en el de este mes, que es el máximo 15.416, como deberíais ver, si lo pongo más grande se verá más, el máximo de este mes hasta el día de hoy de septiembre. Y como habéis visto, y os veis ahora aquí en agosto, es 443. De momento el máximo se ha quedado ahí. ¿De acuerdo? Vamos a ver un momentito. Entonces, ahora os voy a pasar, hemos visto Europa mensual. Si queréis, no sé cómo hacerlo. Vamos a ver Asia, Japón. Vamos a ver Japón mensual. Diferencias de Japón. Japón, lógicamente, 2024 es lateral e incluso en abril le sucede lo mismo, ¿vale? Lateral bajista, pero vemos cómo ha desarrollado pauta alcista, rompiendo estos máximos anteriores y convirtiéndose en el largo plazo en un mercado a tener en cuenta positivamente hablando, porque lo ha roto, podrá hacer un pullback a la zona de abajo o no, pero ahora mismo es un mercado claramente alcista, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de hecho, aquí lo que habrá que ver en espacios temporales inferiores, dónde podemos entrar o dónde habrá que esperarlo, pero estos niveles, si son de vuelta, 41.100, serían buenísimos, ¿vale? Y está en 44.790. Esto como Japón. China, que ha dado mucha liquidez a los mercados. Aquí ocurre en mi gráfico una cosa. Ocurre que el suelo me parece muy bueno. Dentro de los comentarios creo que cuando se apunta en el webinario ponemos que si hay patrones podemos intentar utilizarlos o que veamos. Yo aquí es que he puesto este porque a mí este patrón me podría dar esta señal de una vez roto esto por poderse irse hasta aquí, evidentemente en el largo plazo y evidentemente estos son meses, es el Hansen chino, ¿vale? Vemos mínimos ascendentes y la vela todavía más fuerte, la vela actual y en máximos 26.908. Vuelvo a decir que
quizá incluso dada esta línea clavicular rota, se aceleró el proceso, volvió un poquito. La fuerza con Heikin Ashi se ve claramente en las velas y por lo tanto nos confirma que tiene fuerza en la subida. Y aquí lo único que para aquellos que lo sigan, pues incluso en mensual, en cualquier espacio temporal que estén un poquito con la directriz mensual bajista de estos dos máximos, que le echen un ojo siempre del 21 y del año 18 y este del 21. Se unen y pasaría por aquí. Aquí a lo mejor tiene una vuelta, ¿vale? Mensual, pero la proyección es buena y hay que estarse atentos porque es un mercado que quizá ya con 3 meses por encima de la zona clavicular habría que esperar un poquito un retroceso, pero que hay que tener en cuenta, ¿vale? Dicho esto, me acuerdo, bueno, ahora lo vemos. Esto, Asia. Vamos, Estados Unidos. Estados Unidos mensual. En Estados Unidos tenemos en el el Dow Jones, con las compañías, las 30, antes eran industriales, ahora hay de todo, más fuertes, más importantes. Aquí tenemos junio, julio, agosto y septiembre. Vemos que en agosto supera toda esta zona que no pudo superar en el año pasado y a principio de este, donde hay 4 meses consecutivos con los máximos y vemos cómo repliega, primer trimestre, abril, pero luego la forma de V y la vuelta ha superado claramente esa zona de aprox. Está ahí el 45.000, más o menos estos 45.000, por poner, luego lo vemos, y está consolidado. Por lo tanto, es un mercado a tener muy en cuenta en el medio y largo plazo porque está consolidándose después de haber superado los máximos de final del 24, principio del 25, ¿de acuerdo? O sea, buena vela, buena construcción mensual y buen largo plazo que se prevé o que se puede prever para este índice. En el Nasdaq, pues casi igual o más de lo mismo. Aquí, bueno, vemos la superación de estos niveles, la subida, la bajada, vemos como en abril incluso tantea esa zona y bueno, vuelve a superarlo con, como decimos, esta zona, que esto es realmente, perdonad, a ver si soy capaz. Ahí, esa zona porque es mensual, es la zona que debería romper, que son estos meses, como vemos, diciembre igual que el Dow, enero y febrero, baja y aquí sube. En el mes de julio es cuando ya se da claro y consolidado la ruptura de los máximos del año pasado y de principios de este, y por lo tanto vemos como la figura continúa su senda ascendente y confirma la ruptura. Claro, diremos, bueno, es que ya estamos hablando, que eso está claro, ahora veremos, de un 9%, casi un 10% desde esa ruptura. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Pero que tengamos en cuenta que el movimiento es alcista, claro y evidente, no como el DAX actualmente, no como el CAT, mucho menos, o como el Eurostock, que están lateralizados. En este caso, están claramente alcista. Esto es el S&P 500, claramente alcista. Volvemos a lo mismo. Sí es cierto que en estos meses en los que ellos retrocedieron, Europa corrigió mucho, es decir, hizo una senda alcista que pues redujo mucho el diferencial entre Estados Unidos y Europa. Y aquí lo que ha hecho Estados Unidos es volver a romper estos máximos igualmente en el mes de julio, a la par, coincidentes, siempre muy bueno que en el análisis técnico, pues tanto por sectores o tanto por índices, se confluyan o se compaginen o se coincidan la ruptura en diferentes índices porque nos dan lógicamente mayor confianza y mayor seguridad en que la tendencia es la que llevan todos. No es uno solamente, esporádicamente, sino que la confirman los tres, tanto el Dow como el Nasdaq como el S&P. ¿Vale? Y luego, bueno, comentaros en el caso del índice generado por el propio indicador Bloomberg, que es sobre las 7 magníficas y que ocurre exactamente lo mismo. Quizá en este caso el mes de agosto no es el que consolida, sino es el mes que está consolidando. El mes de agosto todavía la vela, aunque ya en julio cierra por encima del máximo de 2.900, perdón, de 29.014, es en agosto donde cierra claramente, pero sí volvemos a lo mismo y buscar esto mínimos claramente ascendentes, máximo claramente ascendentes. Impepinable. La búsqueda y la vuelta. Con la vuelta en V y la superación de máximos que nos confirmen.
¿Dónde estamos ahora? Pues en un mercado claramente alcista donde podremos estar esperando una vuelta para una posible entrada porque nos parecemos que será una burbuja, estará muy sobrecomprado. ¿Cuándo acaba esto? Llevan esperando que corrija el mercado meses, quizá desde aquí, si no antes, y no lo ha hecho. Y sigue sin hacerlo. Y entonces vamos a ver lo que ocurre de momento. Vamos ya a gráficos semanales y ya vamos a ir cerrando cada cuestión, ¿vale? En gráficos semanales, tengo el Heikinasi, donde veis que las velas, estas, acordaros, lógicamente, como digo yo, de dinamita, de un barreno, y estas a la contra, ¿vale? De pólvora mojada, como digo yo. Entonces, a la baja, claramente, durante estas 3 semanas, un doji, 1, 2 y 3 a la baja. Esta directriz, no en el doji, vamos a ver la vela. Y estos son los niveles que yo establezco como niveles de soporte y de resistencia, ¿de acuerdo? Para este índice en semanal, es decir, aquel inversor que tiene una proyección de medio plazo. A mí quizá es el que más me gusta, no tengo prisas excesivas, niveles claros y voy a marcar stop, pero los marco lógicamente porque yo creo que no es malo, los marco por precio, tenerlo en cuenta, ni por volatilidad, ni por. Los marco por niveles de precio, habitual, casi siempre. Muchas veces coinciden a lo mejor con un Fibonacci, pero por precio. Y lo marco, pero en esto sí que, no en lo otro tampoco, me hagáis caso, evidentemente, pero en esto menos todavía. Aquí cada uno, los stop loss son muy complicados, nos pueden echar como dicen, puede ser no el nivel aceptable. Las tendencias de buy and hold, como oís, de comprar y esperar, en ciertos índices pueden ser un funcionamiento mucho mejor por la entrada y salida, pero a los que quieran soporte, resistencia del DAX en el medio plazo. Después de ruptura de esta mínimo y este mínimo que he lanzado, que es como una directriz, y esta formación de un máximo y un máximo, bueno, pues parece que es más fácil que vaya al soporte que la resistencia. Entonces, claramente sería entradas a niveles de soporte para intentar ver que aguante y si no, pues esperar a que no nos pierda el soporte. Luego ya la gestión monetaria como cada uno quiere. Esto en el medio plazo y vemos en el corto plazo. En el corto plazo de donde sale esto, quizá del medio, vamos a. Fijaros que aquí he marcado un 38.20, por eso lo del stop loss, ¿vale? Pero yo he marcado este 38.20 porque hasta que no perdiera este nivel, que es el 38.20 de Fibo de esto, ¿vale? Como lo veis es aquí, pues inicialmente no tendríamos que decir que esto ha perdido su tendencia lateral alcista. Lateral sí lo puedo perder si llega ahí, evidentemente, pero el alcista habría que verlo, ¿de acuerdo? Porque podría corregir ahí. Entonces, por eso lo de los stop, el que use Fibonacci a lo mejor le da este. Yo, formación del DAX. Como veis aquí, desde este gap, que esto aquí hay un gap, rompe mínimo. Mínimo que yo os voy a marcar este rectángulo, pues porque a mí con este mínimo lo uso aquí y este máximo, y bueno, pues como veo que estos máximos han sido incapaces, el mínimo hasta aquí, hasta este momento es ascendente, perfecto. Seguimos positivos en el lateral. A partir de aquí me recoge y me pierde esta zona del mínimo este día, me hace un pullback hasta esta zona. De hecho, yo había marcado este soporte y esta resistencia, la resistencia no me la ha conseguido superar, evidentemente, y el soporte, que bueno, pues fijaros, lo marqué yo creo que antes de ayer, una cosa así, hace 3 días, no sé, hace 2 o 3 días estaba preparando esto, dije, el soporte vamos a poner a corto esta vela porque me coincide, apenas no es un doble suelo, pero me coincide, y si lo pierde, para mi modo de ver, se puede ir hasta el stop loss. En diario, que esto ya es para más cortoplacistas, ¿vale? Y el stop loss, os digo, volvíamos a las figuras patrones que nos pueden ayudar a tomar caso. Evidentemente, si esto hubiera roto para arriba, pues la proyección posible de todo esto, si hubiera hecho un doble, porque esto máximo, mínimo y máximo con ruptura es un doble suelo, pues podríamos decir que se iría hasta el 26.000, pero no lo ha hecho. Entonces el patrón técnico que puede hacer y no sabemos si lo va a hacer, evidentemente desde aquí, fijaros este mínimo, que esto pueda ser una cabeza, un hombro, una cabeza y esto otra cabeza que si pierde, vamos a ver que lo está intentando, puede desplomar. Entonces,
cuidadito, a mí si me pierde aquí el 23,051 es mi stop loss, no un cierre, y vuelvo esto por cierres, ¿de acuerdo? Seguramente ya el gap me lo cerraría claramente y se convertiría en una bajada mínimo hasta aquí, ¿vale? Entonces, como os digo, está con cuidadito el que esté, que tenga ojito para mi modo de ver, ¿vale? CAT 40, semanal. Hemos dicho que el mensual lateral, ¿vale? Bueno, pues más claro, el lateral está en semanal. Así parece muy amplio en un rango, pero estamos hablando de un índice entre la resistencia en caída y en esto es un 6%. Bueno, en un índice es, pero ahora según se encuentra, lo que pasa que estamos en tierra de nadie, pues ¿cómo se encuentra? Está en la mitad, tanto al lado de la resistencia como el soporte. Evidentemente, si yo no estoy indiciado o tal dentro del CAT 40, pues quizá de momento esperar, mantener paciencia para entradas en soporte. Aquí, fijaros, no os he puesto ni tan siquiera un stop loss, pero os comento, ¿dónde podría ser el stop loss? Podríais ya intentar, esto va por precio. Si fuera por precio, ¿dónde pondríamos? Pues fijaros, esto es una caída clara, fuerte, que esto es abril, ya lo sabéis, Tran, pues, al final acabas aprendiendo, ¿vale? Abril, semana, bueno, pues como vemos que aquí, esta semana aquí me hace un pequeño doble suelo semanal, pues ahí, pero claro, hay mucha diferencia, pero es un semanal, entonces en los semanales tenemos que estar dispuestos al más medio, largo plazo, ¿vale? Entonces resistencia 8004, soporte 7512 aprox, ya sabemos 7510, 12 es una prox, y rango lateral. De momento, a espera, ¿vale? Y en diario, vamos a ver el diario rápidamente del índice francés, que como veis, similar a lo que hemos visto con el DAX, ¿vale? Similar, lo que ocurre que esta directriz inicial, lo primero, la formación no me parece tan clara como esa cabeza, hombro, cabeza, hombro, cabeza, hombro. Me aparece más desarrollado un lateral claro y tal. En la resistencia la he puesto en el 8004, 8000, me da igual, es una zona porque están estos máximos que intentan, nos engaña para cerrar aquí este hueco bajista que estaba por aquí. Bueno, la cuestión es que está por ahí y que lógicamente andamos como antes. Este sí que desde este máximo a este mínimo sí que me lo tomo como referencia en su día y lo lanzo para el futuro, que es lo que no es que sea una predicción, es un nivel. Entonces, a mí me vale porque a mí me vale la gente que esté por esta zona, incluso, ya digo, que como es diario, me vale, a ver si soy capaz, que es que esto a veces cuando lo pincha no te tiene caso. Ahí, con esto ahí, porque me cierra por encima y este es más o menos ahí, pues también me vale. A lo que voy es que esto es como un lateral que, si lógicamente me rompiera por arriba, pues, ole, vamos a intentar para arriba los objetivos, ¿vale? 8400. Vale, me valdría. Ahí es donde pondríamos, pero no es así de momento porque no está. Y sin embargo, el soporte aquí todavía, el que he puesto, al igual que ponía en el DAX, de momento lo va buscando, pero no lo ha roto. Y la directriz está más alejada, que es la unión de estos dos mínimos, ¿de acuerdo? Como que parece que tiene menos dificultad. No obstante, aquí, como es un corto plazo, por eso digo que los stop loss nos pone, si lo demás no mucho caso a esto menos, 7.648 con estos dos mínimos lo pongo yo por cierre y me largo, pero este os valdría como stop loss para el que quisiera aguantar, porque podría aguantar claramente la lateralidad, ¿vale? A mí la pérdida de la directriz con estos, vuelvo a lo mismo, aquí es un mínimo unido a este, doble mínimo, aquí un máximo, un mínimo. Aquí este máximo ya es descendente, miedo que me da que otro mínimo sea descendente porque me da que va a hacerlo con más fortaleza y por eso os meto el stop loss en 7,648, ¿vale? Vale, del Eurostoxx voy a ver el 50 nada más, ¿vale? Si me queréis preguntar el 6, os lo digo luego. El 50 vamos a semanal, que es el más referenciado, el que más se utiliza. En semanal tenemos soporte y resistencia. Muy similar quizá a la lateralidad, es decir, está en tierra de no de nadie, no asumiría ni ahora mismo, vamos a ver en el medio plazo, si estoy, si no estoy, pues no estoy. Y aquí tengo
claramente este stop loss del medio plazo, porque lógicamente estamos hablando que si entrase a niveles de soporte, que sería lógicamente los niveles donde podría entrar, 5.300, 300 algo, 295, una zona así, pero para salir pues es un 260 y pico, que en un índice y a medio plazo tampoco es excesivo, ¿vale? Entonces lo veo lógico, un cierre semanal, ¿vale? Este viernes es importante recordarle el viernes en velas semanales de este viernes semanal por el vencimiento de futuros. Vamos al diario del Eurostoxx, ¿vale? Aquí teníamos este hueco bajista que no lo cierra aquí inicialmente, pero aquí, por eso, al no cerrarlo aquí, la implicación bajista se genera, porque los huecos, los gap, para mi modo de entender esto, si en 3 sesiones no se cierra, la implicación es más fuerte. Aquí fue 1, 2, 3, la cuarta se genera más a la baja perdiendo el mínimo anterior y acelera el proceso. ¿Qué va a ser el stop loss que le voy a meter yo? ¿Vale? Porque este máximo con este mínimo, ya sabéis, aquí me forma esta más o menos lateralidad generalizada en los mercados de Europa, excepto uno, que ahora lo veremos, y le conocéis bastante. Entonces, bueno, esta lateralidad está aquí con una vela bastante fea. Aquí vemos que esto es un hueco alcista, que dices, bueno, venga a ver. Pero claro, el segundo día, que esto es diario, ya lo cierra. Por lo tanto, la implicación alcista o de isla desaparece. Con lo cual, lo quitamos. Quitamos que eso no tiene ninguna influencia. Cerrado a los 2 días y, por supuesto, ya en manos de esos máximos descendentes y a expensas de ver si el soporte de 5.350 es capaz de aguantarlo, ¿vale? Con el stop. Y es la misma figura de lateralidad, por lo tanto, la proyección de esa resistencia del 510, 500, esta zona, porque bueno, es diario y eso es la mecha, ahí al ser la mecha la apertura es 5.457 con un cierre en 5.488, es decir, ese 5.488 también nos valdría como superación, he puesto el máximo 510, pero a lo que vamos es lo de siempre, esto como lo proyectamos con ese patrón, pues esa es donde se nos podría ir a niveles de 5.740 en caso de romper por arriba y como hemos dicho antes, en este caso esta zona está ahí muy ajustada a este nivel, por lo tanto el soporte 530, 5.350, ¿verdad? Con cierre por debajo, cierre, pues cuidadito al stop, si no lo aguanta, porque bueno, pues se puede ir al lateral. Quien quiera aguantar más plazo, estamos en diario y por lo tanto ciño un poquito más los niveles de soportes y de stop para aquellos que trabajen más corto plazo, ¿vale? Entonces, mensual del Eurostock nada. Vamos a ver el diario de Londres, ¿vale? Para ver el diario de Londres, que esto es Inglaterra. Londres, sé que es cambio de divisa y se trabaja menos. Mirar, resistencia ahí, esto fue exactamente en agosto, creo que fue 22 de agosto, el día cuando hace ese máximo. Me va aquí a este mínimo, ya este máximo no me coincide. Y bueno, esto no lo, de momento aquí, bueno, pues vamos, este es el indicador, ahora lo veremos con otros. Soporte. Tomaba este, porque venía de subida, se acercaba al máximo, no había hecho esta vela tan grande, ¿vale? Que esto lo hizo ayer, esta vela de pérdida de estos mínimos incluso. Yo había tomado en estas dos velas de vuelta o de giro, donde aquí, si, bueno, por utilizar esto, si aquí veis esta zona, pues bueno, yo entonces me marco este mínimo para que sepáis dónde viene, porque esta zona ha sido superada, bueno, pues el mínimo de la zona antes de superar esta zona anterior, que fueron los máximos precedentes, pues me lo marco de soporte. Y ese mínimo lo tiene que perder. ¿Por qué? Porque hay gente ahí que ha comprado y que si lo pierden, pues va a vender a lo mejor, pum, pum, porque el miedo hará efecto en su cabeza y lanzará órdenes de venta o porque ya tiene stop puestos en el mercado con una pérdida controlada, entonces los stop lanzarán la caída más efecto dominó. Ahora estamos dominados por las máquinas. Entonces, bueno, pues ahí el soporte 9.190, 9.358 y estos los 9.107 en el mercado inglés, ¿vale? Y vamos a nuestro mercado, IBEX 35, que nos interesa más. Hemos visto que en mensual máximos y mínimos
claramente, aquí os decía que no tiene nada que ver si habéis visto a toda Europa. Vale, es verdad que aquí me está haciendo lo que ha hecho Londres. Quizá en este caso lo veis, que es este movimiento en V y tal, pero nada que ver con, bueno, lo demás estaba aquí, con esto y este precedente. Es toda, a día de hoy más alcista, o sea, o por lo menos a niveles más altos. Es verdad que aquí ha perdido este mínimo y por eso esa pérdida de mínimo lo tomo yo como un stop. Si veis aquí los niveles anteriores, pues estaban por esta zona, en nivel semanal. Esta vela cerrando me confirma, puede ser esto una bandera de continuación o no, porque vamos a ver si el proceso es un techo o no. Entonces, lo que hemos dicho antes, en el mensual, acordaros, ese máximo de momento aquí no ha sido superado y esta es la vela de esta semana. Evidentemente, vamos a ir al mínimo de esta semana como soporte, ¿no? 14.871. Es en nuestro soporte inicial donde puede empezar a formar, lógicamente, un lateral de momento para luego ver qué pasa, ¿no? Vamos al diario. En el diario, bueno, pues aquí en el diario vemos que cuando toca este máximo genera en este día 25 de agosto un gap a la baja, lo marcamos, 1, 2, 3. En el proceso del 3, estas dos velas, y vemos cómo cae, la tercera vela, para a raíz de la tercera ya, como digo, en este caso, la implicación bajista se acelera, pues bien, resurgimos en V y aquí es verdad que el día 9 de septiembre lo que hacemos es un gap. Y 1, 2 y 3 y bueno, ahí por lo menos la isla generada alcista está generada a día de hoy. Por eso me marco este soporte y lo mantengo, porque esta isla alcista técnicamente está generada. Vale, pues yo no soy nadie y esto lo va a poder perder perfectamente, pero este es mi soporte. ¿Qué ocurre aquí? Que la subida ha sido tan, y la forma de V tan vertical, tan acelerada, que no inicialmente en el corto plazo, si os digo, este es el hueco o stop loss aquí para los que no tengan miedo ninguno, o 14.645, o los que tengan más miedo, si ven qué tal, ese es el mínimo que deberían perder. En este os doy otro stop. ¿Por qué? Porque como veis, esto es una vela martillo alcista, donde al día siguiente lo confirma con el gap. Bueno, pues este mínimo que ya generó antes de anterior, vale, pues este mínimo de 14.925 a cierre diario, pues, lógicamente si es semanal más confirmado, pues lógicamente te puede plantear salirte para evitar el riesgo y esperarle a niveles a ver si es capaz de aguantar del 645 o 646, ¿vale? Pero de momento es como está marcado el IBEX 35. Incluso en este caso, por ser vos quien sois IBEX 35, pero poco nos va a decir, nos vamos a ir a ver si os decía ayudarnos de un indicador, ¿vale? El indicador aquí, primero en el diario, vamos a ver en el diario, este indicador es CMCI, es sobre todo para divergencias, si la descripción se pone, ¿vale? Es Commodity Channel Index sobre las commodities. Este está también dentro, dado de alta en los gráficos de BVA.es, viene también este indicador de materias primas, le podéis llamar, aquí es commodity, pero sea de materias primas, CMCI, y bueno, nos ayuda mucho en las divergencias que en este caso, bueno, pues se podrían quizá observar medianamente aquí, por ejemplo, pues que vemos que este máximo, que es esta vela de aquí, sube aquí a esta punta y veis que hace, no supera el anterior. Entonces, bueno, pues es una divergencia bajista porque aquí hace un precio superior justo en la línea de puntos vertical, que veis aquí este piquito, y en este anterior que había hecho el máximo estaba por debajo el precio. Entonces, bueno, divergencia bajista y está tirando a la baja. Entonces, bueno, de momento lo que sí es verdad es que se está quitando muy rápidamente la sobrecompra y eso tampoco está nada mal, ¿vale? Pero es lo que podemos decir en el gráfico del IBEX, que ahí nos indicó una divergencia bajista que está vigente y que aquí, bueno, pues más o menos, pues, igual aquí vemos que aquí en esta vela, si la raya horizontal os ayuda, es este pico, baja y aquí fijaros en este máximo, él dónde está, desde aquí, aquí pues lógicamente hace eso
y sin embargo, pues en esa divergencia aquí, pues desde aquí hace lo contrario, ¿no? Entonces, divergencia bajista que está desarrollándose actualmente y a ver si solo es eso, un proceso de sobrecompra que no es más, pero que no lo sabemos y que de momento está aquí en niveles de soporte. Aquí os marco, este es el canal Telegram que tenemos, Viva Trader Bolsa, donde ponemos diariamente multitud de noticias, datos, lo que va a salir en el mercado, cómo sale, la influencia e incluso ideas de trading, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, el IBEX 35 somos alcistas, claramente, ¿vale? Y estamos alcistas, es evidente, eso está clarísimo y lo sabemos todos. Y ahora, pues posiblemente lateralizando, posiblemente, vamos a ver si el primer soporte lo aguantamos y si no tenemos estos mínimos del 646, que son los que debemos aguantar para que pues no se nos desfigure esta tendencia alcista tan clara que tenemos actualmente. ¿Vale? Esto del IBEX. Vamos con Nikkei, vamos a esto, no vamos a pasar por, creo que por lo que he visto no le dais mucha importancia, pero bueno, para que veáis, soportes 4.335, vemos que este máximo lo supera. Entonces yo le meto el soporte en el mínimo anterior porque son mercados que hacen gaps. Ahora está descansando, pero como decía antes, Japón actualmente está claramente, el stop loss 42.783 es claramente alcista, podría descansar. Niveles de entrada, incluso se podría pensar en los últimos, en esta zona del 40 y más o menos 43.830 y si no 353, ¿vale? Hansen, en chino, porque hemos visto la divergencia y nos vamos a diario claramente. Otro igual, un mercado que genera muchos gaps y que entonces es difícil tenerlo muy en cuenta, pero que bueno, sí que hemos visto que ha generado una tendencia claramente alcista en la implicación de, bueno, pues de estas máximos y mínimos ascendentes que vemos que es lo que implica y este mínimo con este mínimo y esta lateralidad vuelve a romperla formando otro mínimo y dando pues estas lateralidades de continuación de tendencia y generando líneas de tendencia claras, pues es la que nos marca que esto está alcista claramente y que las vueltas atrás son para posibles entradas, lógicamente, ¿no? Está bastante fuerte y lo que aquí, eso sí, no sé si podremos ver por dónde pasa, estaba indicando ahí, ver, ¿vale? Porque se acercaría más o menos pues ya estaría ahí casi. Bueno, no, le queda un trocito porque sería, esto es diario, seguramente estaría ahí si fuera la vela y luego la implicación de esa directriz, ¿vale? Pues que veamos que estamos en zona, pero mirar las velas trimestrales como están. Vamos a Estados Unidos, vamos al Dow semanal. Y aquí lo que decíamos en mensual, que es la superación de estos máximos, bien, la vuelta a nube, los máximos. Y bueno, y ahora que pues, ha roto estos. Aquí incluso es que en el Dow, pues esta superación en semanal se gira, hace el pullback que los analistas técnicos decimos que suelen o deben hacer pullback a la zona de ruptura, la hace, oportunidad de entrada con un soporte y un stop loss, ojalá hubiera vuelto al mínimo, no lo hizo, le podemos seguir esperando, por supuesto, y ahora lo que sí tenemos, en este caso, si tenemos una resistencia objetiva en semanal y un soporte objetivo, ¿vale? En semanal más alejado porque son gráficos y al igual que el stop loss más alejados porque son gráficos para ver para los medios largo placistas. Pero vamos que desde la resistencia al soporte en un Dow hay un 227, que tampoco es exagerado. Diario del Dow Jones, que este sí que lo podéis seguir. ¿Vale? Con estos gaps alcista que veis ahí con la superación, como veis aquí pauta de vuelta al máximo y esta continuación, esto es otra bandera de continuación dentro de este mástil. Por objetivo, pues lógicamente si nosotros esto lo consideráramos, aunque es una bandera, no un banderín, sino una bandera larga, pero consideráramos que esto incluso ya está superado ahí, ¿vale? Y está aquí, pues, el objetivo para todo aquello que hemos dicho que hacemos patrones. Pues una vez superado ese objetivo,
el objetivo por el patrón sería 46.550 o una cosa así, ¿de acuerdo? Es el objetivo de esta formación, de esta ruptura con esta bandera, con la ruptura de la bandera y la continuación una vez superada la resistencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí se pueden gestionar muchas cosas, una entrada pequeña, un tercio de la entrada y los otros 2 tercios después de la entrada, dependiendo cómo, porque aquí hablamos de no porcentajes muy elevados en el índice. Y luego para abajo mantenemos soporte 4.500, perdón, 45.000, 44.579 el stop loss dentro de este mercado, de este índice, ¿vale? Aquí, bueno, pues, bueno, por indicar que aquí nos había marcado divergencia alcista, pero lo marcó en agosto, o sea que ahora nos olvidamos y actualmente, bueno, pues el proceso está ahí, veremos a ver lo que hace. Vamos al Nasdaq. Vamos al semanal Nasdaq, porque el Nasdaq creo que con el tecnológico sí que se sigue. En este caso, pues como veis, ruptura es esta y no ha habido un pullback. Claramente no ha habido un pullback a la zona de ruptura. Estas velas tendrían que haber girado y haber vuelto a la zona de la ruptura de estos máximos. Para que veáis que esto ni mucho menos se cumple siempre, ni mucho menos, vamos. Esto hay que tenerlo como una referencia, pero nada más. Y que si vuelve, no nos cunda el pánico de que ha vuelto y a ver si nos hemos equivocado por haber roto en la ruptura, porque puede ser que no. De hecho, mi stop loss está en el mínimo de la vela semanal de dicha ruptura, ¿vale? 21.532. Y mi soporte, pues bueno, lo he metido en semanal, en este mínimo y en este mínimo y en este, que también lo ha hecho en 3 semanas consecutivas, me parece un soporte muy a tener en cuenta cuando un índice como el Nasdaq marca un 22.973, aquí un 22.959, que es el que marco con esta vela que al final cierra en martillo, y un 22.977. Aquí le marcamos ese soporte claro que se nos va y se nos está superando. Por lo tanto, aquí incluso ya podríamos, aunque vamos a verlo diariamente, vemos eso, ya lo tenía dibujado, vale, diariamente, ahora nos está recogiendo, vale, si nos hace un pullback a la zona de aquí, en mi soporte 23.969, a mí no me implicaría más posible una entrada que en una salida, y ese es el objetivo, 25.000 aprox, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto me generaría de este mínimo, después de este un gap, y estos mínimos que os he hablado en diario, también me lo zona esta vela y esta otra vela, con este máximo y este máximo la ruptura, pues evidentemente esto lo traslado hacia arriba, objetivo 25.000 actualmente. Por lo tanto, ¿cómo lo trabajamos? Ya cada uno como crea conveniente en el corto o medio plazo, ¿vale? Vamos allá. Un segundito. Que vamos son S&P. El S&P, vamos a diarios. Bueno, perdón, diarios. En el S&P no me quiero perder el semanal. Semanal, soporte, semanal, ruptura. Igualmente, esta es la única vela que intenta, y no es un pullback porque la zona de ruptura tendría que haber sido este mínimo como poco, ¿vale? 674, no lo hace así. En este caso lo que ocurre es que, bueno, esta vela bajista sí se me va al 212. Hay una recuperación y una superación del máximo de esta vela, que hay 3 velas consecutivas. Veo que se me viene el mínimo y este le tomo como soporte. Este mínimo no es tan coincidente, ¿vale? 6.343 me va a valer como soporte actual de este índice, que estamos hablando de un 3,60%, y mi stop loss 6.147 en semanal, que como digo es medio plazo, por lo tanto si no me pierde esto en semanal, pues seguramente la tendencia está vigente a medio largo plazo, ¿ok? Y diario, que me hace esta cosita, no es lo mismo, que no es tan claro. Imaginaros que esto lo pongo como lo tenía antes en el Nasdaq, que no es tan claro, porque claro, imaginaros este máximo, este mínimo, pero yo este mínimo de aquí ya no es coincidente. Es más, si veis aquí incluso este máximo aquí lo supera, se mete, bueno, ¿vale? Y sobre todo y ante todo, que es que ya esto, si veis yo aquí más o menos con el soporte y el stop loss lo marca, esto ya lo ha cumplido en el caso del S&P. Es decir, en el S&P diríamos objetivo cumplido de esta pequeña formación,
¿vale? Entonces, en el S&P quizá hay que tener todavía un poquito de cuidado porque si aunque me fuera a, a esta figura técnicamente más larga quiere decir que tiene mayor amplitud entre el mínimo y el máximo y yo la duplicase, pues es donde yo me podría marcar ese siguiente objetivo 6.500, perdón, 6.500 no puede ser, 6.670, ¿vale? Que sería ahí. Pero yo, para seros fiel, sería más de la primera figura, sobre todo porque no es un ruido de un día, sino son estos tres, este máximo y este máximo, hay coincidente, igual aquí, este mínimo y este mínimo, hay dos y me gusta más por eso, ¿vale? Entonces, bueno, este sería quizá un pelín más dudoso, pero su tendencia es alcista y habría que esperar al soporte, su tendencia claramente alcista, ¿vale? Eso es impepinable. En el corto, en el medio y en el largo, ¿de acuerdo? Y en las siete magníficas, nuestras famosas siete magníficas, pues igualmente, ¿no? En este caso, lo que se podría tratar, que es la única que se acerca al mínimo y la que haría esa única figura o patrón, que sería este máximo y este mínimo, nos ocurriría lo mismo. Ahora mismo, lo que estaría vigente, y todavía no lo sabemos porque esto está construido y formado y cumplido, ¿vale? Ese objetivo de esta formación ya estaría, el que lo vio en la ruptura de aquí ya lo ha cumplido. Ahora, estos que pueden estar saliendo, lo que puede generar es desde esta ruptura un mástil con una bandera de continuación, pero eso es difícil, eso sí que es complicado porque de momento está corrigiendo. Esto ya es muy complejo porque si el mástil lo vemos desde esta ruptura, entonces a lo mejor de aquí deberíamos formar esto de aquí y nada, nos saldría este mínimo. Ahí no debe perder en un 38,20. Pero es más complejo. Hemos dicho hoy cosas sencillitas, mínimos ascendentes, máximos ascendentes, figuras claras. En alcista, soporte este nivel. Que el que quiera arriesgar, pues aquí un poquito más, porque es diario, se me viene aquí, que es donde esta formación ha roto y es 31.000, ¿de acuerdo? El soporte y el stop loss lo subiríamos al soporte de 30.243. Subiríamos el peldaño, ¿vale? En las siete magníficas con indicador Bloomberg, o sea que tampoco, esto no va a servir de referencia. ¿Vale? Entonces, creo que más o menos ha quedado un poquito claro en general, ¿no? No sé si habéis preguntado algo mientras estaba. Vamos a ver, quiero a ver, vamos a ir puntualmente porque veo que ha habido, me dicen euro, vale, veo que también ha habido, Javier me pregunta por eurodólar, divisas, eso lo tendríamos que contratar, o sea, contratar, ver quizá más, es que si no me puedo alargar mucho, ¿me entiendes? Para que veas, te digo el eurodólar quizá el más fuerte, ¿no? Y te digo gráficamente mensual el veranito, veremos junio. Junio nos da una implicación de toda esta zona de ruptura del 1.15, ¿vale? Que se va. Es verdad que hay una vuelta clara hacia el 1.14 en el mes con gran volatilidad en la divisa en el mes de julio, pero bueno, que no pierde el mínimo anterior. En esto es mínimo y mínimo ascendente. Este mínimo es algo descendente, ¿vale? En este mes. Los máximos, este sí es ascendente, ¿vale? Aunque cierra la zona baja y este es lateral con un mínimo muy cercano por encima, lateralizado. Lateralizado que si nos vamos seguro que en semanal, en el dólar, lo vemos más clara esa lateralización, ¿vale? Y vemos como este es el mes de agosto. Acordaros que las predicciones en agosto, como el año pasado hay muchos agostos, bueno, septiembre es más estacionalmente bajista y mirar que hasta ahora nada, ni mucho menos. Esto es divisa, esto estamos hablando de diferentes formas, pero en la divisa hemos visto, aquí vemos en semanal zona. Incluso en una semana se podría decir esta zona, ¿vale? Porque no es un día y no es ruido, 1800, o sea, 1.1829
está por encima, por lo tanto, parece que quiere irse fácil para el 1,20, ¿vale? Y en diario lo vemos como esta zona de 1,18, que es la que decíamos, marca mínimos, aquí redondea, rompe el 1,18 con una fuerza clara en este día. Y bueno, ahora puede hacer, pero tiene una implicación más alcista, evidentemente, en este caso más alcista para el euro. Estamos viendo la divisa euro-dólar, ¿vale? Entonces, el euro se iría hacia el 1,20, la debilitación del dólar, ¿vale? Con bastante, en este caso, fuerza o probabilidad de que se prosiga ese camino, ¿vale? Y así sería con cada uno. Es que todos de momento en divisas no nos hemos metido el curso, un día no podríamos hacer. Nasdaq, IBEX, vale, bien, bien, vale, por aquí. Ahora vemos ahí, si vemos, vale. Complicado ahora entrar en el IBEX, ¿no? Bueno, hemos visto el IBEX. Evidentemente, el que no esté, lógicamente, si está aquí en el IBEX, entrar como con esta tal, bueno, pues evidentemente, como digo, habría que tener un parcial o una gestión en el índice monetario, de decir, bueno, entro con un tercio, si me rompe por arriba o si me da alguna señal más clara, es decir, de que esto se lateralice y rompa, pues a lo mejor entro con más, o si me va para abajo, me espero. Es que es complejo, claro. El entrar ahora sí es complejo, porque tendríamos que entrar con una posición muy... Sí, sí, yo creo, porque estamos hablando que en semanal, si nuestra entrada está el soporte, si nos llega a 14,871, yo creo que ahí sí es entrada. Y es entrada y con un stop aquí. Esto es lo que yo inicialmente en el IBEX trataría de jugar inicialmente. ¿Vale? ¿Cómo se provoca antinado con el dark pool? Bueno, con el dark pool se provoca, es muy sencillo. Sí, dentro de dark pool, máquinas, noticias, hay muchas cosas que influyen. ¿El qué? La fuerza compradora o la fuerza vendedora. Evidentemente, cuando hay un resultado o dan una noticia en Estados Unidos a las 2:30 que influye sobre todo en los cortos plazos, ¿no? Por eso los gap en diario se abre mucho, pues la fuerza vendedora es mucho más fuerte y barre posiciones sin tener que cotizar y abre mucho más bajo. La fuerza compradora arrastra precios y abre por encima del cierre anterior sin pasar a intermedias por esos precios, ¿vale? Luego me preguntan por acciones como tales, defensas europeas, Leonardo, Rheinmetall. Puedo ver alguna, muchos, entiéndeme, Santiago, estamos con índices, te puedo ver, mira, si quieres te veo tales, te miro tales y tales, esto es semanal, si vemos en mensual para ver cómo viene, pues bueno, pues vemos quizá en este gráfico justo, vemos como en mayo, junio, julio, agosto, por los 3 meses de verano, negativo claramente, ¿de acuerdo? Y sin embargo ahora se apoya y bien. ¿Ve? La influencia de este gap alcista no se ha perdido porque no se ha cerrado, por lo tanto tiene la influencia de un gap, lo que decíamos, esta semana del 28 de febrero, pues aquí seguro, vamos a acordaros de esa semana el que se dice que todos los presupuestos en Europa bélicos, es decir, de armamentísticos, se van a aumentar y por lo tanto todas estas empresas van a ser beneficiadas. Pues eso es la presión, llámale dar pool, llámale instituciones, llámale las propias empresas, llámale X, que esta vela empieza ya la semana con un gap sin tocar los precios aquí. Esa implicación no está perdida, esto es un recorte, un mero recorte, y así ha sido inicialmente en este mes. Lo está confirmando, lo que pasa que, claro, la velocidad ha sido muy amplia. Por ahora, yo si tuviera esto es para mantener, evidentemente, claramente, mantener, y si no los tengo, pues bueno, pues aquí me ha hecho una subida muy larga, muy amplia en diario. Aquí, utilizándonos de este Fibonacci, evidentemente, de toda la subida, el 38,20 sería lo ideal.
el 247.42, 247, imaginaros que lo dejamos ahí más o menos para que lo tengáis en referencia, ¿vale? Y no sé si han hecho todos esto mismo, ¿vale, Santiago? Pero por lo tanto han hecho una recuperación, incluso se han ido por encima de estos máximos. Bueno, pues yo creo que hay ganas, sigue habiendo ganas en este tipo de compañías, sigue entrando el dinero más claramente y más verticalmente, y por lo tanto yo en una recogida de estos niveles es una entrada con un stop. ¿Dónde ponemos el stop? Bueno, pues si hemos entrado en el 38.20 de esta subida, pues el stop vamos a ponerlo en el 61.80. Lo tenemos fácil, cierre por debajo de ese 61.8 que nos va a marcar. Y ese es el stop. Si nos cierra por debajo, mirad, aquí además aquí es que hace otro gap alcista en el diario y además un gap con redondeo que es un gap de impulso, de ruptura de la directriz seguramente bajista que hace aquí de este mínimo y que ahí pum la rompe, ¿lo veis? Y encima me confirma rompiendo esta zona de máximos, que es la que me hubiera confirmado, ¿vale? Esta zona de aquí de máximos. ¿Vale? Por lo tanto, veo muchas señales de que hay ganas con las compañías, no sé si era lo mismo, y que hay que estar en esto, ¿vale? Santiago, si no estás, hay que estar. Acciones que han subido mucho, Repsol, Bancot, bueno, voy a comentarle Repsol, ¿vale? Repsol al compañero, en este caso es Ana Isabel, ¿vale? Ana Isabel, te comento Repsol. Son lo que también ocurre, aviso, Repsol creo que es uno de los dividendos, uno de los que paga mucho dividendo. Gráficamente y técnicamente aquellos valores que pagan un dividendo muy elevado son un poco complejos en muchas ocasiones, ¿vale? No obstante, vamos a Repsol. Vamos a Repsol, dicho eso, aquí tenemos mínimos. Hablábamos del mes de junio, como siempre, que es nuestro binario. ¿Qué tal el verano? El veranito claramente, para esta vela que, como vemos en esta zona, es la que hace perder inicialmente todos estos mínimos, incluso estos, y incluso este del 12.45, bueno, pues aquí esta vela marca un 12.18 una vez que pierde esta zona, ¿vale? Y entonces ahora al superarla, pues mirar junio, julio ya te cierra por encima, te encierra en 13.28 y se nos va a agosto y ahora está con esta gente de aquí que ha visto que, bueno, que jolín, todo aquello que estaba perdiendo desde el año pasado, pues que ahora lo tiene recuperado, ¿no? Bueno, pues quizá ahora Repsol, bueno, pues está en una zona de distribución. Vamos a verlo. Fijaros la verticalidad, la zona nube, cómo la aceleración de la subida clara, fuerte y evidente en esta zona que hablábamos de ahí. ¿Qué podríamos haber visto técnicamente? Vemos que los máximos mínimos, acordaros en lo sencillo, y que aquí toca esta zona de máximos anteriores, ¿no? Y de que aquí no pudo, aquí tampoco, porque el cierre de esta semana es una semana, aquí tantea y no puede, baja. Bueno, pues aquí es donde hay que estar un poco atento, quizá, en estas velas en las que no puede, ¿vale? Pues fijaros aquí, no puede, sube, pero tampoco ni lo intenta y luego volver, vale. Pero aquí no puede, ya puede, hay algo, ahí esto es estaros atentos, porque en esta zona y luego aquí ya rompe, vale. Es lo que hay que hacer, quizá entradas parciales, pequeñas, para luego consolidar con el más adelante, ¿no? El diario, y en diario, Ana, pues es que es está muy alcista. No, está claro que está alcista, está en el diario. Está en el diario. Aquí no da. Aquí lo único que te puede marcar, y si nos vemos en esta pequeña divergencia bajista que te está dando señal. Aquí no sé, Ana, si tienes. A ver, si dices que han subido mucho, yo creo que no tienes. Porque es que es diferente, porque aquí, por ejemplo, está claro que para mí el soporte inicial, si yo soy cortoplacista, está aquí, ¿vale? A esta zona yo entro en Resol, si me recorrija esta zona. Esta zona es 14.52 y es zona de martillo, es decir, me hace ese mínimo de 14.52, pero luego me cierra muy arriba, tiene implicación alcista, ¿vale? Pero este mínimo me sirve de stop. 14.31.5. Cierres en 14.31.5 porque es la pauta correctora y este mínimo es mi stop loss. ¿Qué voy a perder de esta apuesta? Pues voy a perder esto, un 1.34, 1.41, 1.50. Vale, voy a perder 1.50. Lo que se trata es de si acierto hasta dónde puedo llegar, claro, porque es lo interesante, ¿no?
Acordaros, estamos entrando en una acción que paga mucho dividendo también, ¿vale? Pero está fuerte, es evidente. Vale, eso ya está. No te puedo hacer en Puig B, que no sabía ni. ¿Hay una Puig B? Puig B. No sé si hay Puig B. Puig B. Puig. Bueno, Puig ha sido hipercastigada. No sé si decirlo aquí, a ver. Puig B. Esta es, sí, es la Puig que yo llevaba de toda la vida. Puig B, ¿vale? Fijaros que hueco de implicación bajista, pero esto es en diario. De momento, todo lo que implica es bajista. Todo desde que salió, porque aquí salió en la PV, todo inicialmente ha sido bajista. Mínimos y máximos descendentes, claros. Claro, aquí es la única vela, esta vela de abril, con un mínimo 14.10 y el mínimo 14.30. Bueno, a ver si es capaz de haber aguantado el 14.10, 14.30 este. Pero, ¿lo ves? Esto es jugar con algo que todavía no está implicación. Mirar qué vela tiene la semana pasada. Este es por los resultados, creo recordar, ¿vale? Pero aunque no viéramos los resultados, lo anterior a los resultados en semanales nos estaba haciendo estos máximos que no habían podido con estos mínimos. Es verdad que estaba jugando con ellos y no lo sabíamos, pero no tenía ninguna fuerza el valor después de haber bajado lo que había bajado. Es decir, aquí, vale, es verdad que ya nos lo confirman y como digo, saltarán los stop y aceleran el proceso, incluso a lo mejor agrandan el proceso bajista inicial. Y aquí es como todo, no da ninguna señal. Aquí Puy que de momento mínimo superación de esta máximo. 15-11. Cierre por encima de 15-11, si tiene intención de cerrar el gap, pues fijaros, solamente con la intención de cerrar el gap, pues ya tenemos un 5%, o sea que fijaros, ya nos valdría, ¿eh? No estaría nada mal con eso, pero antes de momento no puedo decirte mucho bueno de ella, ¿vale? Volvemos a tener sesiones de análisis técnico a la 1:30 los miércoles. Bueno, el consultorio de estrategia, sí, lo retomo en el mes de octubre. La semana que viene no puedo, tengo otras cosas que hacer y no puedo. Pero sí, hay un consultorio en estrategias de inversión, de análisis técnico, donde anteriormente a esos miércoles, a través de estrategias de inversión, podéis hacer consultas de compañías de análisis técnico donde yo me las van a pasar y yo las analizo y doy solución a esas dudas sobre las compañías en análisis técnico los miércoles. Tengo invertido, me dice Sana. Vale, bien, pues espero haberte ayudado. Si tienes invertido, era Repsol, creo recordar, ¿verdad? Sí, pues lo que te he comentado, las figuras siguen siendo muy positivas y bueno, lo de entrada, pues tú, pues, por ejemplo, puedes ponerte el stop aquí si estás a medio plazo, porque yo creo que, bueno, de momento es una apuesta a ello, ¿no? Evidentemente, esta zona de 15, 15 además, psicológico, todo el mundo, el 15, pues seguro que recorta. Entonces, bueno, en semanal, de momento, ese 14.52, que fíjate, coincide con el mínimo de esta semana, a ver cómo rola el futuro de este viernes, que es futuro también para opciones, porque este es trimestral, entonces también hay opciones y a ver qué tal, ¿vale? Fíjate en el cierre semanal que será importante. A ver si tengo... recomendar... me estás hablando de libros de fundamental. Yo por fundamental no te puedo recomendar nada, Pilar. De análisis técnicos había varios que te podría decir, pero si quieres, Pilar, o en Telegram, me los mandas ahí en el Telegram que hemos puesto antes, que creo que estábamos hablando. ¿Dónde teníamos aquí el IBEX? No, ¿dónde lo tenía yo? El IBEX 35, antes lo tenía por aquí, a ver. Pero vamos, de análisis técnico para principiantes hay 1000. Yo es que para principiantes de fundamentales también seguro que hay economistas fundamentales, pero lo que me preguntas de Vinda Per
todo es márgenes, tal, esto es todo análisis fundamental. Yo lo que te analizo es el precio puro y duro, ¿de acuerdo? Puro y duro, lo que se está metiendo dentro de esa vela, lo que está entrando y saliendo, la gran aleatoriedad. Y os digo, en este mercado actual, mercados globales que hemos visto, en los que hemos visto en Europa muchos laterales, en Estados Unidos alcistas laterales, lateral alcista, en los que no sabemos si lo va a perder la zona baja o la zona alta. La diversificación es el mejor remedio para aquellos que sean conservadores, el no estar con todo en el mismo sitio, ¿vale? Me ponen a analizar el Nifty 50 Index. Le vamos a analizar, sí, Rodrigo. Vamos a analizarlo. Este es el semanal. Pues tiene muy buena pinta y te voy a decir aquí ya en el semanal tiene una pinta. Me gusta, me gusta. Vamos a ver, en mensual. Aquí tenemos estos máximos que son de septiembre del año pasado. Vale, ay, perdona, esto se nos ha ido, ¿vale? Al ser mensual podemos poner incluso esto porque la mecha no es ruido en un mensual, ¿vale? En esta te puedo decir que podemos utilizar el Heikin Ashi también. Vemos aquí las barreras dinamiteras claramente y fuertemente alcistas, ¿vale? Y ahora está para un proceso de doji consolidación, pero que nos estaba gustando, ¿vale? En semanal esto que puede estar desarrollando es un poquito rara, ¿vale? Es un poquito rara y te voy a decir la figura que con una implicación claramente alcista. No es que hablemos ya, vamos a verla en vela normal, ¿no? Que es lo que nos gusta a los analistas técnicos. No es que hablemos ya de estos procesos de decir, bueno, esto será un hombro, esto una cabeza grande, esto otro hombro para ruptura, sino que incluso pasa que esto no llega, ¿vale? Es cierto que no llega. Aquí lo ideal hubiera sido que esto fuera así, que este máximo hubiera llegado aquí, Rodrigo, ¿vale? Porque no llega, no llega, no llega. Pero está claro que esta formación redondeada, como supere esto, la implicación alcista es fuerte. Porque no sé, y es que he visto ya alguna compañía y alguna índice, esta formación que se pueda denominar taza. No sé si la conocéis, en el que, bueno, pues incluso la curva esta generada sea la taza, ¿vale? Y esto sea el asa. Y claro, la ruptura de eso tiene unas implicaciones alcistas muy, muy fuertes, pero muy fuertes, ¿vale? Porque estamos hablando que esto implica poder alcistas, fijaros en este índice, ¿dónde está el copiar? Que ya se me va o qué pasa, se me va la vista. Aquí. En cuanto, pues fijaros, estamos hablando de ese 15 y pico por ciento de esto, de esta figura de taza dentro de ese índice, ¿vale? Rodrigo, o sea, me gusta mucho. Actualmente, incluso en semanal, podría tomar posiciones a medio largo plazo con un stop por aquí, bueno, un soporte ni stop y esperar a ver qué pasa. Y este soporte y este mínimo stop, es decir, jugándome. Pues, ¿qué te estás jugando aquí? En un índice que es un índice de medio plazo. Esta pérdida te estás jugando un 1 y pico por ciento, cuando te estoy hablando de una posibilidad, claro, no si entras aquí porque estás aquí, esto si entras aquí abajo. No sé si nos va a dar la opción de entrar ahí abajo, eso es cierto. Aquí abajo, por supuesto, entro y ya no con tan poco. Ahí le meto caña porque, lógicamente, la implicación a perder es muy poca respecto a la que puedo ganar si me hiciera otro recorrido. Lo que pasa es que este tipo de figura a lo mejor no me deja hacer eso, ¿no? Entonces ahora sí que es un parcial menor con una implicación exponencial en la ruptura. ¿Vale? Eso sí que es verdad, porque aquí sí tengo el proceso, si me pierdo el primer 3% o 4%, incluso no me importa, tengo un 11 para seguir ganándole, ¿vale? Entonces, interesante la figura que me pregunta Rodrigo porque es interesante, es muy bonita. ¿Vale? Creo que te he contestado, Rodrigo, no sé si estás, si vas a estar o qué quieres. Vale. Vamos a analizar aquí Grifol. ¿Conviene esperar a que corrija? Me dice Roberta. Grifol. Grifol. Bueno, como veo que dices que corrija, bueno, pues yo me imagino que esto está mínimo en semanal. Corregir ya lo está haciendo, ¿vale? Lo está haciendo y de forma redondeada. Por lo tanto, está yendo, si no
Porque aquí Grifols, acordaros, Grifols, toda la historia que tiene detrás, que a nosotros nos importa poco, pero que está aquí influenciada, quiero decir, por todos los cortos, por todos los cisterias, pero que bueno, que estos máximos en semanales son rotos, ¿vale? Y que esta forma, pues como bien dices, Roberto, a que corrija más. Bueno, está redondeando, ¿eh? Está redondeando la implicación. Heikinasi sigue siendo bajista, ¿vale? Te puedes poner un semanal, aquí hay un doji, te puedes poner en un semanal una implicación Heikinase y una barrena alcista. Pierdes un poco, pero a lo mejor te aseguras una entrada más. Yo prefiero siempre perderme. No soy, es que soy muy tonto, entonces me pierdo todo, los mínimos y los máximos, pero aquí, por ejemplo, esta bajada ha habido y otra bajada. Bueno, vale, la estructura de momento en las bajadas ahí está, con el RSI que nos estamos apoyando. Vamos a ver la vela de diario normal para ver cómo está influyendo. Y vale, fijaros aquí, cosas que yo analizo. Bueno, pues que claro, para mí este gap de aquí inicialmente cerrado claramente bien, donde lo va a buscar, estos mínimos, el gap entonces no me da ninguna implicación, está borrada del mapa, pero recupera. Lo que sí vemos que después de esta ruptura de hombro, cabeza, hombro con ruptura, este mínimo papá aquí, vale, esto de aquí, vale. Bien, a ver, está muy lejos todavía de esto. Vale. Puede corregir más, ¿de acuerdo? Claro que puede. De momento, evidentemente, si no rompe este máximo, puede corregir más. Lo que está claro es que, como siempre decimos, adivinos no somos y evidentemente una señal clara es la ruptura de este máximo del 12.50 para ver. Pero claro, no podemos decir, bueno, pues este mínimo es el primer soporte que voy a establecerme. Si se me acerca, evidentemente, a 11.80, bueno, pues le puedo entrar. Es verdad que hoy ya me hizo 8,87. Es que incluso el acercamiento, por decirlo así, se me eso. Pero es 11,80, nada en diario, es una zona. Stop loss, pues aquí, viendo el gráfico anterior y viendo que la implicación de casi todo es más alcista, pues quizá, si no hay que buscar este mínimo que a lo mejor es muy heavy, porque se nos va algo, pues este mínimo por lo menos, ¿vale? Que es de entrar a salida de 11.3250 mi stop loss. Pero sí parece que tiene implicación de que es una corrección para continuar alcista, ¿vale? A la tercera Iker, perdona, no lo he visto. A la tercera análisis de Zoom, no lo he visto, Iker. Perdona, Iker. Pongo tu nombre en Bloomberg y todo para buscar. Zoom. Vamos a Zoom. Venga, claro que va la tercera la vencida. Vamos a mensual, Iker, ¿vale? Que empezamos con mensual. Hay que ver las cosas de donde vienen. Creo que en eso estaremos de acuerdo. Si no te gusta como te lo explico, me lo dices, ¿eh? Vale, ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? Pues porque mira, por ejemplo, este valor en mensual, vemos que es un valor que estás ahí muy bien a la caza y captura de algo que ha estado muy, muy triste, ¿vale? Muy, muy, muy triste. Muy triste, que tiene como máximos a tener en cuenta esta vela 88,90 y está en 85 y esta otra vela 88,62 y en 8,60, que es cierto que buscamos estas velas como mensuales y vemos las del veranito, que el veranito fue que de primeras, después de la bajada, pullback a la zona mensual, no puede con este máximo, retrocede y vuelve a tentar este máximo, Iker. ¿Vale? Entonces yo, para mí, este máximo es importante en mensual. Vamos a ver cómo lo está haciendo para ver si me da alguna figura que me haga... Ángel, otro que sea uno. Muy bien, Ángel. Pues estamos en ello, Ángel. Estamos con Zoom. Veo que le gusta más de uno. Vale, pues como veis, vamos a ver. Zona semanal, gráfico semanal, ¿vale? Gráfico semanal.
Gráfico semanal. Uf. Está complicado, como veis, ¿no? Como veis, porque lógicamente estos máximos y mínimos que nos bajamos a la pauta están descendentes hasta aquí, ¿vale? Y esta zona de máxima en semana no la cerró la semana pasada, es semanal, ¿vale? Y esto no lo cerró. La semana pasada cerró por debajo de esto máximo que sí cerró por encima. Aquí el cierre es ahí, ¿vale? Y este máximo no cerró por encima de este 84,62. Esta semana pasada cerró a 83,98. Casualidad o no casualidad, pero no cerró por encima de ese máximo, ¿vale? Entonces, no sé, y encima con la tipología de valor que no tiene una tendencia ni mucho menos clara alcista, ya te lo digo, valor trampa, para mí con miles de valores que hay, no sería objetivo o que buscáis, me imagino, el decir, a ver si gano un 20, 50% en este tipo de valor, ¿no? Y se me va por alguna cuestión de noticia que haya detrás de todo este movimiento. Vale, no lo ha cerrado. Yo me tengo que aplicar a que no ha cerrado esta semana, como veis, y es vencimiento, aunque esta no tiene opciones ni seguro, pero bueno, está claro que ahí lo tenemos que puede cerrar y sería la primera noticia positiva. ¿Vale? Porque viendo sus mínimos en esta descendencia, vemos que sí que la directriz bajista inicial y este mínimo sí que lo ha superado, ¿vale? Este mínimo es ascendente, ¿vale? Y este triángulo de formación lo está iniciando a superar, por lo tanto me da una connotación más positiva. Lo que sí sería escauto si no estoy. Si estoy ya lo mantengo, ¿vale? Lo mantengo, vamos a ver. Este gap alcista de ruptura de toda esta formación en diario, pues es lo que nos gusta y lo que ha hecho formación. Ahora ha hecho un redondeo, bueno, yo a tener en cuenta, muy a tener en cuenta, pues claro, que no me pierda estos mínimos. De momento, si estoy dentro, estaría, ¿vale? Estos mínimos es mi stop, esto es mi stop loss, es decir, me largaría en caso ¿de acuerdo? Perder estos dos mínimos, más o menos que esto es 81,97. Y de entrada sería menos exigente, evidentemente, y sería en esta corrección sería estos mínimos. Este mínimo y este mínimo de aquí, como es diario, me iría ahí, ¿vale? A esta zona de más o menos 83,53. ¿Vale? Porque a ver si es verdad que me está engañando con esto que sea doble techo o no. Si me pierde esto me va a caer, si no, pues aquí es entrar para seguir. De momento le puede dar continuidad a esta formación que está intentando hacer, si no alcista, porque fijaros esta zona de aquí, lo que le queda, hay gente que está enganchada aquí, enganchada por aquí, hay mucha gente enganchada, pero que, bueno, le puede dar continuidad y otro arreón para buscar 90, ¿vale? Difícil valor para estar en análisis técnico, chicos. Y poco más, son las 6:30. Ana, siento, te he dicho Repsol, perdóname, pero tengo que ser equitativo. Otro día o pregúntalo a estrategias, por estrategias y también te lo consulto. Gracias a todos por vuestra asistencia. Hemos dicho que empezamos curso. Espero el mes que viene hacer otro webinario a vuestro gusto y que podamos hablar de más cosas y siempre aprender algo, ¿vale? Se trata de aprender alguna cosita de lo que vamos viendo porque yo creo que no solo doy niveles, sino que establecemos pautas para poder seguir en cualquier valor o en cualquier producto o activo financiero que cotice, ¿de acuerdo? Antonia, Telegram, sí, Telegram es el Telegram, es, lo ponemos, BBVA Trader Bolsa. Esta es la dirección en Telegram somos BBVA Trader Bolsa. Podéis ayudaros que va a tener datos que en tiempo real no lo dan mucha gente y sobre todo estos que les gustan mucho a los fundamentales de
que al final afectan al gráfico, ¿no? Como son los datos del paro, datos del IPC, datos del desempleo o del empleo, todas estas cosas, ¿vale? Gracias a vosotros, Ángel, Iker y Julio. Y lo dicho, muchas gracias por perder el tiempo esta tarde en el webinario y os espero, eso sí, que perdáis otro ratito el mes que viene, ¿vale? Por aquí nos vemos. Un abrazo para todos.